La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. Ya en la Grecia antigua se advirtió que era posible convertir conceptos esenciales en símbolos, y a lo largo de la historia las luchas por el poder político probaron que los múltiples significados y carga emocional de algunos signos y emblemas hacen de ellos símbolos. Pero fue en el siglo XX, con la aparición del nazismo, que se desató una guerra sin cuartel en la construcción de hegemonía cultural a través de ellos. Hitler y su ministro para la Ilustración Pública y Propaganda, Joseph Goebbels, concluyeron que el pensamiento simbólico no solo era tan esencial como el discursivo, en ciertas circunstancias podía resultar más eficaz. Concluida la Segunda Guerra Mundial, en el mundo quedaron dos potencias, Estados Unidos y la URSS. Desde Roma y Cartago no ocurría semejante polarización de poder, y Harry Truman, criminal de guerra sobre el que pesa la muerte de 370.000 personas inocentes a causa del bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki, programó una política de confrontación. Occidente se enfrentaría al colapso a menos que Estados Unidos asumiera la responsabilidad de liderar la lucha contra el comunismo, dijo en el Capitolio en marzo de 1947, al definir los términos del antagonismo bipolar. ¿Cuándo se estableció el término de Guerra Fría? Un noble castellano, Juan Manuel Infante, en 1332, teorizó en el Libro de los Estados sobre la lucha del cristianismo contra el Islam en guerras calientes o armadas y guerra fría, sin choque de las armas, pero tampoco paz efectiva. En 1946, el periodista Heber Bayat Swope trajo el término a la modernidad en una conversación con Bernard Baruch, corredor de Wall Street, que representaba a Estados Unidos en la Comisión de Energía Atómica de la ONU, quien lo puso a circular un mes después de la locución de Truman ante el Congreso, durante un debate en la legislatura de Carolina del Sur. Rusia está librando una guerra fría contra nosotros, digo. Es un nuevo tipo de guerra, sin duda, en la que los cañones callan, pero nuestra supervivencia está en juego. A finales de ese propio año, Walter Lippmann, el más célebre columnista estadounidense, lo universalizó con su libro La Guerra Fría, un estudio de la política exterior de Estados Unidos en el que cuestionó el curso beligerante de la administración Truman. No había marcha atrás. En 1948 la CIA fue dotada de una estructura paramilitar que llegó a disponer de 47 bases por todo el mundo y un arsenal estimado en 250 millones de dólares para golpear los intereses de la URSS en cualquier paraje. Debemos dejar de hablar sobre mejorar los niveles de vida, los derechos humanos y la democratización. No está lejos el día en que tengamos que hacer uso de conceptos de poder a secas. Mientras menos nos estorben los lemas idealistas, mejor, proclamó George Kennan, el arquitecto político de la Guerra Fría. La cruzada tuvo también una dimensión cultural. A sabiendas de que el arte y la poesía tocan la intimidad humana desde la emoción, la CIA reclutó escritores para crear el Congreso por la Libertad Cultural y fundó la revista Encuentro con una tirada mensual de 40.000 ejemplares. Estableció casas editoriales en Italia, Francia y Alemania, que en las próximas 2 décadas publicaron al menos 1.000 libros.
agentes encubiertos, sofisticados eventos culturales, mesas redondas, engaños y confabulaciones brindaron a esta trama los atributos de un thriller. Hola, gracias por acompañarnos en esta sección del programa Marcas. ¿Sabía que el destino elegido por algunas personas negras para escapar del racismo y la violencia en Estados Unidos fue la URSS? ¿Cómo fue su vida allí? ¿Sufrieron discriminación? ¿Qué lugar ocupa Rusia en el corazón de sus descendientes? Aquí, en Marcas, le ofrecemos la oportunidad de conocerlo. Lo que despertó mi interés por los afroamericanos en la Unión Soviética en los años 30 fue el descubrimiento de este retrato. Fui a la escuela de posgrado, tengo una maestría en literatura rusa, hablo ruso y viví en Rusia a finales de los 80. Al encontrar este retrato me quedé de piedra. ¿Cómo no me había enterado de esto? No sabía de la existencia de este fenómeno. En los años 30, muchos afroamericanos se fueron a Rusia. En los años 20 y 30 del pasado siglo, varios centenares de afroamericanos se trasladaron a la Unión Soviética y muchos de sus descendientes siguen viviendo en Rusia. No tengo sangre rusa, pero en respuesta a su pregunta sobre cómo me identifico, le diría sin duda alguna, soy rusa, por supuesto. Cuando me encuentro con rusos, al principio piensan, es extranjera, pero cuando me pongo a hablar con ellos en ruso exclaman, espera, eres de los nuestros, eres rusa. En su país, los afroamericanos sufrían el racismo y una completa falta de perspectivas. Una vez, mi padre miró a una mujer blanca por la ventana. En aquella época ni siquiera se les permitía mirar a las mujeres blancas. Temía que lo lincharan. Así que decidieron dejarlo todo y empezar una nueva vida en un país del que no sabían casi nada. Algunos de los afroamericanos que se fueron a la Unión Soviética en los años 30 tuvieron mucho éxito. Me hice muy famoso gracias a esa película. ¿Qué coche tiene? Ha venido en un coche muy bonito. Un Jaguar. Ahora, casi 100 años después, la historia se repite. Mi bisabuelo, George Tynes, se fue a Rusia probablemente en el peor momento de la historia. ¿Por qué no iba a hacerlo yo? ¿Qué pasaría? Mi abuela se llamaba Berta Alexandrovna Bialik y mi abuelo Oliver Golden. Mi abuelo era afroamericano, hijo de un esclavo. En aquel tiempo, la decisión de mi abuela, una chica blanca, de casarse con mi abuelo, un afroamericano, y unir su destino al suyo era impensable. Mis abuelos pensaban que no tenían futuro como pareja en Estados Unidos. Los matrimonios multirraciales eran un tema muy sensible en Estados Unidos. Creo que principalmente debido a las leyes de Jim Crow, llenas de un intenso odio hacia los afroamericanos. Incluso la idea de que las razas podían mezclarse era absolutamente imposible de aceptar para muchos blancos. De hecho, era ilegal en muchos estados. ¿Por qué mis abuelos eligieron la Unión Soviética? Bueno, en primer lugar, porque estaban fascinados por las ideas del comunismo y el socialismo. Y en segundo lugar, claro está, porque la idea de vivir en un país que no conociera el racismo les atraía mucho. Se estaba formando un nuevo país, con una constitución que prohibía la discriminación racial, de género y cualquier otro tipo de discriminación. Mi abuelo, George Tynes, nació en Smithfield, Virginia, y acabó en Rusia de una manera muy peculiar. Consiguió un muy buen contrato con el Ministerio de Agricultura en los años 30
Así que se subió a un barco y llegó a la Unión Soviética. Es importante recordar que ese fue el periodo de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y también fue una época en la que el gobierno soviético reclutaba masivamente a gente con conocimientos técnicos. Se graduó en la universidad como ingeniero agrónomo. No había oportunidades laborales, no había trabajo, pero sí mucha discriminación. ¿Qué podía hacer? Decidió viajar a un país del que no sabía casi nada. En las noticias hablaban mucho de Rusia, que si la Unión Soviética, que si el comunismo. ¿Para qué ir allí? Pero George Tynes tenía un sueño y encontró la manera de cumplirlo. Y hizo historia. Algunos afroamericanos que fueron a la Unión Soviética en los años 30 tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, Lloyd Patterson y su hijo James Patterson. De niño, James Patterson se convirtió en una estrella de cine por su papel en la famosa película El Circo. La película El Circo tiene una historia extraordinaria. Dicen que era la película favorita de Stalin. ¡Péguenla! ¡Péguenla! La película empieza con una mujer huyendo de una muchedumbre furiosa que le tira piedras. Luego nos damos cuenta de que el paquete que sujeta a la mujer es un niño negro. El momento culminante de la película es cuando un empresario alemán revela la verdad sobre que esa mujer tiene un niño negro. Claro, la reacción del público soviético fue ¿y eso qué importa? Como si es de color violeta o a lunares. Y después pasan al pequeño Jimmy de mano en mano y el público en la sala se pone a cantarle una canción de cuna en todos los idiomas de los pueblos de la Unión Soviética. Claro está que la película no podía ser más propagandística, pero en su momento dio en el clavo y fue muy popular. Y la canción Shiraka Strana Moya Rodnaya, ancha es la tierra de mi patria, se convirtió en algo parecido a un himno informal de la URSS. Decididamente, podríamos decir que la Unión Soviética fue un líder destacado en la lucha contra el racismo a nivel estatal. Eso significa que en nuestro país queremos a todos los niños. Den a luz cuanto quieran. Tengan niños negros, blancos o rojos, como si son azules o a rayas rosas. El pequeño niño negro de la película El Circo ahora tiene 87 años. Nació y creció en la Unión Soviética. Sirvió como submarinista en las fuerzas navales. Después se hizo escritor y escribió cuentos. A principios de los años 90, tras la desintegración de la URSS, James Patterson se mudó a Estados Unidos, la patria de su padre, Lloyd Patterson, para traducir sus obras al inglés. Ahora vive solo en un apartamento social en Washington. Esta película me hizo como persona. Gracias a esta película me volví enormemente famoso. Stalin me conocía porque le gustaba esta película, El Circo. Cuando desfilamos ante las tribunas, Stalin me reconoció. Todos los chicos eran blancos y yo era un poco moreno. Lloyd Patterson, el padre de James,
Vino a la URSS como muchos otros afroamericanos para trabajar por contrato, pero tanto se enamoró del país que se quedó y fundó una familia. En la Unión Soviética, en Moscú, se juntaba con gente con la que no habría podido relacionarse en Estados Unidos. Tenía una mujer, 3 hijos y una carrera. Todo el tiempo estaba ocupado. Su mujer se llamaba Vera Aralova. Fue una diseñadora y escenógrafa bastante famosa. Por extraño que pueda sonar, en 1932 vio grandes oportunidades en el Moscú de Stalin. Ese es Ross. Ross fue uno de los afroamericanos que vino con mi padre. Mi padre, Robert Harry Ross Johnson, llegó aquí en 1932 como refugiado político estadounidense. Actuó en muchas películas de los estudios cinematográficos Mosfilm, Gorky y Yalta. ¿De dónde eres? De Kentucky, señor. ¿Cómo te llamas? Tom, señor. ¿Qué trabajo tenías? Era el capataz del señor Shelby. ¿Y en Estados Unidos habría podido ser actor por aquella época? Dudo que pudiera hacerlo en aquel entonces. No creo. Nació en Auburn, en el estado de Alabama. Era un estado muy racista. La hija del actor de cine soviético Robert Ross, Inessa Ross, nació y se crió en Rusia. Actualmente vive con su hijo James en una amplia casa de campo en las afueras de Moscú. Desde pequeño, James mostró dotes para el deporte. A finales de los 80 ingresó como jugador suplente en las filas del Spartak de Moscú, uno de los clubes de fútbol más importantes del país. Estaban en Dnepropetrovsk cuando Beskov lo ascendió a titular. Salió al campo y el público rompió en aplausos. Fue el primer jugador negro en el fútbol soviético. ¿Había racismo en la Unión Soviética? En mi vecindario, todos tenían claro que lo mejor era evitar los comentarios sobre el color de mi piel. ¿Qué sucedió tras la caída del telón de acero, cuando los descendientes de afroamericanos pudieron regresar a su patria histórica, Estados Unidos? Caí en la cuenta de que no tenían idea de cómo iba a vivir allá. ¿Qué hace que Rusia siga atrayendo a los afroamericanos 100 años después? Me encanta Pushkin. Día y noche un gato sapiente, dando vueltas, camina y camina, va a la derecha y empieza a cantar. A menudo me preguntan si experimenté el racismo en la Unión Soviética. Claro que sí, sin duda. En la Rusia de nuestros días es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de Yelena Khanga. Ha trabajado como presentadora de populares programas de televisión desde finales de los 80, incluyendo el primer programa ruso dedicado al tema del sexo. Buenas noches, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de Rusia sobre amor y sexo. Me ponían motes por el color de mi piel, me decían cosas porque no era como los demás. Cuando era pequeña, los niños a menudo me preguntaban, ¿por qué eres negra? Solía responder que era porque mi padre era de África. Y ellos decían, un momento, si tú naciste en Moscú y aquí hace frío en invierno, ya deberías ser blanca. Éramos únicos, raros. Allá no había otros negros, salvo nosotros. Emilia Tynes es hija de George Tynes, quien viajó a la URSS en los años 30 junto con otros afroamericanos y se radicó en Uzbekistán para ayudar a las granjas colectivas soviéticas a desarrollar su actividad. Allí pasó Emilia los primeros años de su vida. Lo más difícil fue la infancia. Nos llamaban negros todo el tiempo. No me gustaba nada, pero ¿qué podía hacer? Sin embargo, cuando nos mudamos a Moscú en 1954, fue mucho más fácil, porque había armenios, uzbecos y niños de diferentes nacionalidades.
Hay que señalar la diferencia entre el racismo de Estados Unidos y el de la Unión Soviética. En Estados Unidos el racismo era parte del sistema, estaba integrado en el sistema estatal. En la Unión Soviética el racismo era cosa más bien de la vida cotidiana. Ni mi abuelo Oliver Golden ni mi madre se encontraron con manifestaciones de racismo mientras vivieron en Tashkent. Sus problemas se debían a que eran estadounidenses. Antes que nada, ninguno de mis abuelos fue aceptado en el Partido Comunista, lo que les dolió bastante. Descubrieron que había racismo en Europa, pero de haber estado en Londres o París, al menos habrían podido hospedarse en los mejores hoteles. En Estados Unidos eso era algo impensable. La vida cotidiana de los afroamericanos en los años 30 era deprimente. En las ciudades había zonas que estaban prohibidas para ellos. Había tiendas donde no podían entrar. Y aunque se permitía a los negros entrar en hoteles, había baños separados para ellos y para los blancos. Incluso las fuentes estaban separadas. Y las de los negros tenían agua de peor calidad. He pensado en esto muchas veces y ni siquiera sé por qué tan pocos afroamericanos abandonaron el país. Tal vez simplemente no se les ocurrió. ¿Cómo me fue en Rusia con un apellido inusual y una apariencia inusual? Bueno, había ciertas cosas, pero no puedo decir que tuviera un gran impacto en mi vida, como no ser aceptado en algún lugar o que no me permitieran hacer algo, o que me echaran de algún sitio. No. Cuando la Unión Soviética se disolvió, los descendientes de los afroamericanos tuvieron por primera vez la oportunidad de visitar la patria de sus mayores. Entre los que se fueron a Estados Unidos a principios de los 90 estaba también el nieto de George Tynes, Georgi Tynes. La primera impresión que tuve fue la de cualquiera que llegara de la Unión Soviética. Parecía que todo estaba muy bien organizado. Buenas carreteras, asistencia sanitaria asequible, comida en las tiendas. Uno podía salir por la noche y comprarse una cerveza, algo imposible de hacer en la Unión Soviética. Sí, fue una sorpresa para mí que hubiera tanta gente de piel oscura. Vi que muchos negros conducían coches caros. Vi que los jóvenes negros eran bastante desenfrenados, se comportaban como gamberros. Sentí que había vuelto a mi patria. Bueno, durante un momento tuve esa sensación. Sentí esa emoción al pensar que esa era la tierra de mi abuelo. Pero no se quedó a vivir allí. No me quedé por varias razones. Caí en la cuenta de que no tenía idea de cómo iba a vivir allá. ¿Qué sentido tenía ir a buscar trabajo en un McDonald's si acababa de graduarme en la universidad? Además, me había criado en Rusia. Me había relacionado con gente en ruso, gente que leía libros rusos, a Dostoyevsky. En Estados Unidos los enfoques se han desplazado de alguna manera hacia los negocios, hacia la practicidad. Son personas a su manera interesantes, pero son diferentes. Y sentí que apreciaba demasiado la comunicación que tenía en Rusia. Así que volví. A diferencia de Georgi Tynes, su tía Emilia Tynes obtuvo la ciudadanía estadounidense y se trasladó a Estados Unidos, donde lleva viviendo 10 años. La cosa es que la vida aquí es muy cómoda, como a la gente de aquí le gusta decir. La vida es muy cómoda, sí, pero mi corazón, por supuesto, pertenece a Rusia. Realmente no entiendo muy bien la cultura afroamericana, pero aprecio mucho la cultura rusa. Por supuesto, en los últimos años he visto por la televisión y oído hablar de todos esos asesinatos de afroamericanos. Para los afroamericanos que nacieron en Harlem, en familias pobres, es casi imposible pasar de un nivel al siguiente. Es prácticamente imposible debido a la falta de educación. Recibimos educación aquí en la Unión Soviética y de forma gratuita, además. Se nos dio esa oportunidad. Primero estudié en el Instituto de Gestión de Moscú. Luego obtuve un título de MBA en la Academia Rusa de Economía Nacional. ¿2 diplomas? Bueno, sí. Nos encontramos en las oficinas de una empresa de la cual soy uno de los accionistas y también el presidente. Somos una empresa mediana. Quiero decir que nuestra facturación es de 1.000 millones.
¿De rublos? Sí, de rublos. ¿Qué coche tiene? Ha venido en un coche muy bonito. Un Jaguar. Tengo una sobrina en Moscú, se llama Francine. ¿Qué es lo interesante de ella? Nació en Moscú, se mudó a Estados Unidos con su madre y básicamente pasó toda su vida allí. Y ahora ha decidido volver a Rusia. ¿Por qué decidí mudarme a Rusia? Quería dejar un país en el que me enfrentaba a diario a la discriminación y el racismo. ¿Hemos superado todos los problemas raciales que había en los años 30? No, en absoluto. Por desgracia, si se fijan los acontecimientos recientes, recuerdan mucho a lo que pasaba hace décadas. Una vez me pasó algo que recuerdo como si fuera ayer. Pedí ayuda a la policía. Se trataba de una emergencia. Pero al final yo fui la víctima. 3 policías me agarraron y me tiraron al suelo. Tenía hematomas en la mano y los brazos. Pensé que me matarían. Pensé que me dispararían. Eran 3 agentes de policía blancos. Fue la peor experiencia de mi vida. Y no quiero volver a vivirla nunca más. Estaba muy afectada porque crecí en una familia normal, una familia ortodoxa rusa. No somos gángsteres, no tenemos armas, no vamos por allí con sudaderas con capucha. Pensé que la policía estaba allí para ayudarme. ¿Por qué no me ayudaron entonces? La historia se repite una y otra vez. No se ha arreglado nada. Mi bisabuelo George Steins vivió esa discriminación en los años 30, durante la Gran Depresión. Ahora pasa lo mismo con el movimiento por los derechos civiles. Llevo justamente un año viviendo en Moscú. Doy clases de inglés, soy profesora. En Rusia me siento libre. Puedo salir tranquilamente a la calle a cualquier hora y sentirme a salvo. Una vez estaba sentada con una amiga al lado del metro en una pequeña zona con bancos. Recuerdo que 2 policías caminaban hacia nosotras y mi corazón se puso a latir rápido, así como boom, boom. ¿Por qué? Porque si vives en Estados Unidos, cuando ves a la policía te sientes débil y te asustas. Le dije a mi amiga, Olga, habla con ellos, estoy asustada. Y ella les explicó, mi amiga se acaba de mudar aquí desde Estados Unidos, es rusa. ¿En serio?, exclamó uno de los policías. En 5 minutos el mismo policía regresó con un ramo de flores enorme. Era un extraño y me dijo, bienvenida a Rusia, estás en casa. Es verdad que aquí estoy en casa. Aquí hay una parte de mí. Y cuanto más tiempo paso aquí, más lo noto. Ya no voy a ninguna parte. Cuando me encuentro con rusos, al principio piensan, es extranjera. Pero cuando me pongo a hablar con ellos en ruso, exclaman, espera, eres de los nuestros, eres rusa. Mi abuelo creía que el tenis era un símbolo de prosperidad, un símbolo de éxito, algo que los blancos con dinero hacen por sus hijos. Así que él también quería que su hija hiciera todas las cosas que hacían los blancos ricos. ¿Y qué creen que hice cuando nació mi hija? Cuando tenía 5 o 6 años, la llevé a una escuela de tenis. Se resistía, gritaba, no quiero, no quiero. Y le dije, tú harás lo que dijo el abuelo. Dame 5. Es difícil decir qué hubiera sido de mis abuelos si no se hubieran quedado en la Unión Soviética, si se hubieran quedado en Nueva York. Pero estoy segura de que si mis abuelos me ven desde allá arriba, estarán muy orgullosos de cómo mi madre ha vivido su vida, de cómo a mí me han ido las cosas y de cómo vive mi hija ahora.
цветного народа в советской стране рождены. И счастливы тем, что отныне мы Родину нашу нашли. Мы Родину любим и ценим. Нигде нам не будет вольнее. А если нас спросят, мы скажем. Иных нет друзей. Так пусть всему миру известно. Свободу здесь обрели. Мы дети цветного народа. Мы дети советской страны. Y así llegamos al final de esta sección en el programa Marcas. Recuerde que aquí siempre encontrará un espacio para entender y entendernos. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En los 70, en medio de una crisis económica, social y moral que puso en entredicho el capitalismo, el capital financiero decidió transitar a un nuevo orden global, el neoliberalismo. Legitimaron su doctrina consagrando con el premio Nobel a sus dos principales teóricos, Friedrich Hayek en 1974 y Milton Friedman en 1976, y elevaron a la Casa Blanca a James Carter, portador de una visión renovada con cierto enfoque idealista en política exterior. Entraron en disputa términos producidos por la izquierda como libertad, democracia y derechos humanos. Más allá de cómo mirar el conflicto, los laboratorios de la CIA se enfocaron en las emociones para inspirar el modo de sentirlo. Tanto en la URSS como en Europa del Este, reclutó científicos, intelectuales, escritores, periodistas y líderes sindicales, mientras desde Radio Europa Libre y Radio Libertad desarrollaba las operaciones políticas más influyentes de su historia. Las fundaciones Ford, Asia y Fairfield le sirvieron como tapadera o canales financieros. Otras, vinculadas a su trabajo de influencia como Kellogg, Rockefeller, Guggenheim, Kroll y la propia Ford, financiaron concursos, festivales y becas a estudiantes, científicos y artistas. Con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, el núcleo intelectual neoconservador se replanteó la batalla de símbolos. El carácter encubierto de las operaciones de influencia de la CIA limitaba su efectividad y se generó un nuevo concepto denominado promoción de la democracia, cuyos marcos definió Samuel Huntington, profesor de Harvard y asesor de Nixon durante la Guerra de Vietnam. El mantenimiento de políticas democráticas y la reconstrucción del orden social son incompatibles. El capitalismo de mercado libre basado en el modelo neoliberal es un requisito previo para la democracia. Cuestionar el modelo neoliberal significa cuestionar la democracia misma. En 1983 crearon la ANEC con un enfoque abierto para la subversión ideológica y el propósito de mejorar las capacidades de seducción hasta llegar a muchas personas en niveles diferentes. Reagan comenzó un ataque frontal contra la URSS en toda la línea, un combate a muerte, sin cuartel, entre la dictadura del mercado y la utopía de una sociedad solidaria. La dirigencia soviética subestimó la batalla por los corazones y las mentes. No consiguió descifrar los códigos y le faltó audacia cuando la subversión ideológica se convirtió en política de Estado con la CIA, la ANEC, la USAID y
todas las agencias gubernamentales inmersas en los programas de influencia, con el respaldo de los grandes medios occidentales y las publicitarias al servicio del capital financiero. El discurso político adquirió tintes perfilados a incitar los deseos más íntimos del ser humano, con la intención de fomentar el culto al enriquecimiento en una sociedad con fuerte tejido social y vida de bastante alta calidad. Lejos de hacer hincapié en el fomento de valores espirituales con un sistema de formación cultural que apuntara a la subjetividad, la dirigencia de la URSS burocratizó el trabajo político y le impregnó formalismos ridículos. Cerró las ventanas a Occidente y ahogó la creación artística con las excesivas restricciones de la censura, al tiempo que se dejaba arrastrar hacia un economicismo que instauró en el imaginario popular el modo de vida burgués como meta de realización individual. Cuadros divorciados de las aspiraciones y las necesidades de la gente identificaron centralismo democrático con democracia representativa y en nombre del socialismo retrocedían al capitalismo, deformaciones que extendieron a sus aliados europeos. Un área candente en la disputa fue el deporte, que por constituir un logro esencial del socialismo se convirtió en blanco de ataque desde todos los frentes. Le propongo ver Red Army, documental estrenado en 2015, que tiene como protagonista a Vyacheslav Fetisov, exjugador de hockey sobre hielo, que cambió el rumbo de la escuela soviética de ese deporte e inscribió su nombre en el Salón de la Fama de la Liga Norteamericana de Hockey. El documental singulariza al mariscal Dmitry Yasov. A diferencia de quienes sí lo maltrataron de obra y palabra, 10 días después de la discusión, Fetisov partió a Estados Unidos. Y es que Yasov, el último mariscal de la URSS, fue un hombre extraordinario. Héroe de la Gran Guerra Patria, en la crisis de octubre comandó el Regimiento de Infantería Motorizada Holguín, donde fue derribado Ludoyanki, y como el resto de sus camaradas, estuvo dispuesto a correr la suerte de nuestro pueblo. Encabezó el Ministerio de Defensa de la URSS entre 1987 y 1991. Participó en el intento de golpe contra Gorbachev. Sentía vergüenza de aquel individuo arrodillado ante los pies de Estados Unidos y estuvo 18 meses preso sin el más mínimo arrepentimiento, hasta que en 1994 la Duma lo amnistió. Putin lo llevó de regreso al Ministerio de Defensa como inspector general. En 2005 la Iglesia Ortodoxa le confirió la Orden de San Beato Príncipe Dmitry Donskoy, segunda categoría. Recibió varias de las más altas condecoraciones del Estado y el Ministerio de Defensa rusos en 2004, 2009, 2014 y 2015 a manos de Putin y Medvedev. Falleció en 2020 a los 95 años y fue sepultado con los más altos honores. En cuanto a Fetisov, pudo quedarse en Estados Unidos como entrenador. En cambio, en 2002 aceptó la propuesta de presidir el Comité Gubernamental de Educación Física, Deporte y Turismo, que recibió en condiciones deplorables por el abandono y la privatización. Entre 2006 y 2015, fecha en la que se exhibió el documental, el Estado destinó 3.500 millones de dólares para implementar un programa destinado al desarrollo de metodologías y concepciones científicas en el deporte, organizar eventos masivos y construir instalaciones, piscinas y centros deportivos para las escuelas. Gracias a la labor de Fetisov y el apoyo de las máximas autoridades del país, el deporte de masa se elevó como pieza clave de la política social de Rusia, junto al sistema de salud pública y una asistencia social que recuerda el socialismo. A ello habría de añadirse la reciente declaración del presidente Vladimir Putin de que se retomarán las virtudes del sistema educacional de la URSS. Por más que Estados Unidos se empeñó en manipular al pueblo ruso, todo apunta a que lo mejor del alma soviética está de regreso. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.